Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Hemos de estar compartiendo la palabra de Dios con el mensaje Caminando en Santidad, sacerdotes del Señor. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos de Dios este tiempo y que el Señor sea glorificado en todo momento. Amén. Dios, en esta hora te damos la gloria, te damos la honra, Señor, reconociéndote que tú eres, Señor, hacedor de maravillas. Perdona todo pecado, toda ofensa, Dios. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote, exaltándote. Espíritu Santo, toma más de mí, dame más de ti. Te pido en esta hora, Señor, que seas tú en todo momento glorificado. Usa mi vida, Señor, mis labios, Padre, para, para hablar tú a tu pueblo, Señor mi Dios. Y seas tú, Señor mi Dios, Padre, en todo momento direccionándonos. Te pedimos en esta hora que ates, eches fuera toda perturbación, todo aquello que está robando nuestra paz y todo aquello que quiera venir a robar, matar, destruir, Señor, sea anulado, sea cancelado todo plan, toda estrategia del enemigo. Padre, te pedimos que seas tú, Padre, guardándonos, librándonos de todo lo malo. Y Padre, en tus manos estamos confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, hermanos, acompáñenme a leer Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Amén. Y cuando tenga su porción bíblica, glorifique el nombre de Dios, aunque quizás no estemos en contacto físico, usted glorifique el nombre de Dios, hermano. Amén. Apocalipsis 1, del 5 al 6. Dice la palabra de Dios. Y Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Nuevamente el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea la gloria e imperio por los siglos. Amén. Ahora, hermano, vamos a Éxodo 19, 3 al 6. Éxodo 19, 3 al 6. Éxodo 19, 3 al 6. ¿Ya lo tiene, hermano? Así dice la palabra de Dios. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, y diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Otra vez volvemos a escuchar, ¿verdad? Que Señor nos ha puesto como reyes y sacerdotes. Y aquí dice: y seréis un reino, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y hermano, pues muchas veces pensamos que el llamamiento de un sacerdocio, eh, lo identificamos primeramente con un servicio a Dios, ¿no? Como que solamente ese llamado es para un servidor de Dios. Quizás pensamos en los ministros, en los evangelistas, en los profetas, en los maestros, en los apóstoles. Y pensamos que ese tipo de personas son los que deben de llevar esta palabra. Pero si lo hemos dicho, como lo acabamos de leer, dice que
eh, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y en Apocalipsis dice que el Señor nos ha puesto como reyes y sacerdotes. Él nos ha llamado como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y entonces, hermano, el, el, el mensaje, hermano, de esta prédica es que, pues, como, como muchas veces mm, el pensar que este llamado a un sacerdocio es para gente solamente llamada, ¿no? Y nos olvidamos que cuando Cristo nos llamó, cuando Cristo este, nos alcanzó eh, y nos llenó de su amor, de su gracia y de su misericordia, le queríamos contar a todo el mundo, ¿no? De su amor. Y a lo mejor teníamos las palabras precisas para compartir de su gracia, de su amor, de su salvación, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi adolescencia, cuando yo apenas conocía del Señor, lo digo con vergüenza, pero es la verdad. Yo compartía de la palabra del Señor a la gente que no conocía, estando tomado. Y, y porque yo venía quizás de un hogar donde pues no teníamos un conocimiento, un temor al Señor, ¿no? Y empezaba a diferenciar entre que pues, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque a lo mejor para una creencia popular donde pues a lo mejor se cree en Dios y se pueden hacer ciertas cosas y se piensa que podamos seguir así toda la vida, ¿no? O sea, pues hacer cosas que el Espíritu Santo se entristece y pensar que eh, seguir igual, ¿no? Como antes que hacía, no, pues hoy me voy de parranda, ¿no? Hoy pues ando coqueteando y quizás tengo una pareja, otras parejas y estoy casado y ando así por la vida, ¿no? Y entonces o sea, cuando llega el conocimiento del Señor y el compartir de su, de, de su amor, implica esto, ¿verdad? Implica santidad. Y, y a lo mejor cuando nosotros queremos a compartir de ese amor, esa salvación, no, nos topamos con que hay santidad, con que Dios pide santidad. Dios está pidiendo a su pueblo que dé ese testimonio. Y entonces nos encontramos con que la palabra nos marca que nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Y muchas veces queremos como que para lo que nos conviene queremos ser esos sacerdotes, esos reyes, ¿verdad? Y para otras cosas no queremos, ¿no? O sea, decimos, no, eso le corresponde al pastor, ¿verdad? Cuando él en su palabra marca que nos ha, ha llamado a ese servicio, ese llamado, y que antiguamente los sacerdotes entraban al tabernáculo, ¿verdad? Eran personas escogidas, no podían entrar todos, ¿verdad? Al lugar santísimo, ¿verdad? Porque si estaban en algún pecado, morían, ¿no? O sea, debían estar en santidad, ¿verdad? Para entrar al lugar santísimo. Y, y ahora nosotros, dice el apóstol Pablo, que podemos llegar ante el Padre, ante el Todopoderoso, y decirle, papá, papito, Abba Padre. Y, hermano, está hablando que el Señor nos ha puesto vestiduras de un sacerdocio, vestiduras resplandecientes, sin arrugas, sin mancha, que nosotros debemos de estar consagrados a ese servicio, que debemos de permanecer en esa santidad para poder acercarnos de esa manera ante el Señor, ¿verdad? Como lo hablaba, ¿cuántos de nosotros cuando conocía al Señor, eh,
y oraba, ¿no? Con las alabanzas, con una palabra. Y decía, pero ¿por qué me pasa esto, no? ¿Por qué siento esto? No tenías un conocimiento. El Espíritu Santo redarguyéndote de tus pecados. El Espíritu Santo redarguyéndote del viejo hombre, ¿verdad? Y hermano, cuando nos llaman el Señor a ser sacerdotes, a ser esos ministros, pensamos en que ¿por qué, por qué vivir en esa santidad, verdad? Porque muchas veces vemos personas que conocen de la palabra, pero que se apartan de la palabra del Señor. Porque el conocimiento de la palabra trae santidad. Y, y cuando vas escudriñando la palabra, va trayendo sujeción, mansedumbre, y que la arrogancia, la altivez, el orgullo tienen que desaparecer. Dice, de tal modo que los que están en Cristo nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron. Y habemos que personas que dicen que todavía dicen el estar en Cristo, el creer en Cristo y comportarse como el antiguo hombre, el orgulloso, el vanidoso, el altivo, cuando la palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos de morir a ese viejo hombre, debemos de morir a esa vieja mujer, esa persona que estaba enviciado, muerto al pecado. Y hermano, vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3 el llamamiento a un servidor del Señor. Amén. Primera de Timoteo, versículo 3. ¿Lo tiene, hermano? Es el versículo 1, dice la palabra de Dios. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor, de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Hermano, va a decir usted, ay hermano, aquí está diciendo que es para los obispos. Para mí no es. Así no, todo esto es para alguien que anhela servir al Señor. Hermano, cuando Dios nos ha llamado es a predicar el Evangelio, ¿verdad? A compartir de su palabra. Y podemos leer en este capítulo, en el versículo 1, si alguno anhela el obispado. Pero hermano, pongámoslo en si alguno desea servir al Señor. Palabra fiel, si alguno desea servir al Señor, buena obra desea. Pero es necesario que el que anhele servir a Dios sea irreprensible. Y eso no solamente es para los papás o para las mamás, sino también para ti, joven, que estás escuchando. Porque a ti también Dios te ha puesto como un sacerdocio.
Dice la palabra de Dios, nadie tenga en poco tu juventud. Y aún desde joven, dar testimonio, como Samuel, que aún desde pequeño, él ministraba en la presencia del Señor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es ser un, un caminar en santidad para ser un sacerdote del Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros queremos servir al Señor, pensaríamos, ¿cómo? Como cabezas, como esposo, como esposa, ser irreprensible, ser intachable, ¿verdad? Y en verdad que cuando yo estaba leyendo esta palabra, hermano, eh, mm, pues meditaba, ¿no? En ser eso, en ser intachable, ¿no? En ser, pues, irreprensible, ¿no? Como aquí la palabra de Dios lo marca. En que cuando en el trabajo, con tu familia, con tus hijos, ser ese testimonio, ¿no? De que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Y, y el esforzarse por hacerlo, ¿verdad? Y aquí quizás muchas personas claudican, ¿no? Cuando dicen marido de una sola mujer. Cuando dicen, no, pues yo todavía me gusta andar, pues, coqueteando, ¿no? Queriendo eh, andar todavía, como antes, ¿no? Como, como andaban los señores de antes, ¿no? Con dos, tres, mujeres, ¿no? Tener dos hogares, ¿no? O sea, querer todavía, querer engañar a Dios, ¿no? Burlar a Dios. Y la palabra de Dios aquí está marcando, ¿no? Que marido de una sola mujer, irreprensible, sobrio. Y ser sobrio, hermano, está hablando de que, pues, como lo dice después en los, en el que nosotros seamos no dados al vino, ¿no? Eh, el que nosotros debemos, a los diáconos, dice que no deben ser dados al vino, ¿no? Y aquí dice la palabra de Dios que, perdón, perdón, que dice, no dados al vino, aquí, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos a enseñar. En el 3 dice, no dados al vino, ¿no? Ahí está, no dados al vino. Aptos para enseñar, ¿no? Dice el versículo 2, decorosos, prudentes, no pendencieros. Hermano, aquí vemos cuánta gente hemos conocido que llega a la iglesia, que busca el vivir en santidad, pero cuando se encuentra en que Dios está eh, queriéndonos dejar de hacer lo malo, y nosotros decimos, no, pero ¿por qué no pasa nada si hacemos esto? No pasa nada, pues una cervecita, un tequilita, un tal, ¿no? Lo que tú me quieras decir, que sea tu lucha, que a ti te confronte, ¿no? Que tú digas, esto no pasa nada, ¿no? Y, y que digas, no pasa nada por esto, no pasa nada por aquello, no pasa nada. Y hay muchas personas que siendo cristianas, eh, entre paréntesis, porque pues quieren llevar su palabra, ¿no? Como la palabra de Dios como ellos a su manera, ¿no? A su convicción. Y, y aún así, hermano, la palabra de Dios dice aquí, lo dice claramente, ¿no? No dado al vino. No, o sea, no está diciendo, sí puedes tomar poquito. Dice, no dado al vino. Eh, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Está hablando de un sacerdocio que tú debes de llevar. Eh, y dice la palabra de Dios, amable, apacible, no avaro,
hermano, en verdad que el ser amable, ¿cuánto nosotros luchamos con ser amable, con ser serviciales? A cuántos de nosotros nos gusta servir. Eh, Compartía nuestro hermano Carlos apenas, ¿verdad? El jueves, el servir, el que es mejor servir que ser servido, el que es mejor dar que recibir. Y hermano, cuando tú entiendes esta porción de ser prudente, de ser hospedador, decoroso, de ser amable, apacible, hermano, eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que en nuestro corazón Él habite, que nosotros menguemos para que Él crezca en todo momento, que ese hombre pendenciero, avaro, codicioso, que está solamente en sus deleites, en sus deseos. Dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, ustedes pedís, pero pedís mal, porque pedís para sus deleites, ¿no? O sea, tú estás pidiendo, pero o sea, no estás viendo, o sea, más allá de lo que Dios quiere llevarte, ¿no? O sea, a lo mejor cuando estas personas le está pidiendo santidad, y, ay, no, pero ¿para qué me pides eso? Ay, yo estoy bien, ay, yo no necesito eso. Dios está de continuo queriéndonos llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero esa victoria solamente se obtiene cuando tú estás luchando, cuando tú estás sujetándote. Victoria es cuando tú subes siendo obediente, cuando tú estás esforzándote, ¿verdad? Agradándole a Dios, haciendo su voluntad de Dios, andando en santidad. Muchos, quizás que nos ven como cristianos, ven el testimonio que nosotros damos. Y a lo mejor aún nosotros, sin conocer muchas veces, llegamos a un entendimiento, llegamos a un conocimiento y vemos que el camino de Dios pues es para gente valiente, ¿eh? Para gente esforzada, que en verdad quiere agradar a Dios y que cuando ve una observación, una exhortación, se arrepiente. Y arrepentirse es dejarlo de hacer, ¿verdad? Entonces, que en verdad Dios halle en ti y en mí ese arrepentimiento para dejar de hacer lo que estamos haciendo mal y ser ese sacerdocio para vivir esa santidad. Dice el versículo 4, hermanos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hermano, ¿cuántas veces en el hogar, hermano, eh, gobierna el Espíritu Santo? Y seamos sinceros, ¿cuántas veces hay griterías, maldicencias, eh, pleitos en los hogares, ¿no? Y se habla de todo menos de Dios. O sea, o se canta de todo menos de Dios. Uh, y, y entonces queremos ser llenos, queremos que en nuestro hogar esté la presencia de Dios, pero no ministramos la presencia de Dios. Queremos que en nuestro hogar haya paz, pero no tenemos una comunión con Dios. Decía la palabra de Dios que Daniel tenía un hábito de orar 3 veces al día. Tú como familia, ¿cuántas veces oras al día? O a la semana, o al mes, no sé, ¿no? ¿O cuánto tiempo tiene que no oras, ¿no? No oras como familia. Y, y la palabra de Dios aquí está diciendo, ¿no? Que gobierne bien su casa. ¿Gobiernas bien tu casa orando, ayunando? ¿Gobiernas bien tu casa eh, alabando a Dios, guerreando, poniéndote a la brecha, hermano, hermana, joven? En verdad, tu cuarto
es templo del Espíritu Santo, en verdad puedes levantar tus manos con libertad en tu casa. Porque ahí es donde empieza, ¿no? Porque la palabra de Dios aquí dice que gobierne primeramente bien su casa antes de que, antes de querer enseñar en la iglesia o antes de querer enseñar a los de allá afuera. Comienza por tu casa, ¿no? Yo me acuerdo platicando con un hermano y decía, no, Dani, échale ganas, tú debes de estar sirviendo, ¿no? Y yo decía, no, hermano, pues es que pues la palabra de Dios, pues lo dice, ¿no? Yo recordaba esta cita y yo decía, no, es que debo empezar por mi casa, ¿no? Y a lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? O sea, muchos, nos quedamos ahí, ¿no? En que, pues, no, es que tengo este pecado, ¿no? Y pues, ¿cómo? Pues, no, ¿cómo lo voy a soltar, no? O sea, no. Y pones pretexto, ¿no? Cuando debes de ser valiente, debes de arrepentirte, dejarlo de hacer y debes de esforzarte a, a hacer la voluntad de Dios, a agradarle, a vivir en esa santidad. Eh, Cuando quizás haya una perturbación en tu casa, cuando haya problemas en tu casa, vas a llamar al pastor para que el pastor venga y ore por ti, por tu familia, por los tuyos. Vas a llamar a un hermano ministro, a un hermano para que ore por ti. Cuando tú, lo acabo de decir, cuando tú tienes también esa, esa misma voz para clamar, tienes esa misma autoridad, esa misma identidad para acercarte delante de Dios. Pero quizás muchas veces es mejor delegar esas cosas a alguien que se dedica a eso, ¿no? Y quizás digamos, no, a lo mejor, yo nada más con esto, Señor. Lo mío es esto y lo tuyo es aquello, ¿no? Y queremos mangonear al Señor como nos da la gana, ¿no? O sea, a ti esto, Señor, a mí esto, y todo bien, ¿no? Cuando Dios nos está pidiendo santidad, que gobernamos bien nuestra casa, saber gobernar bien nuestro hogar, nuestro matrimonio, saber gobernar nuestras vidas en toda palabra, en todo pensamiento, que sepamos que cuántas veces hemos dejado que en nuestra casa entren personas y digan maldiciones, que entren en nuestra casa y nuestra casa sea una cantina donde se pueden embriagar. Cuando nuestra casa, si decimos que es templo del Espíritu Santo, oye, momento, ¿no? Mi casa es templo del Espíritu Santo, ¿no? Aquí no es un bar. ¿Qué te pasa, no? O sea, aquí no es un bar para que andes hablando majadería y media, ¿no? O tomando, ¿no? O sea, ¿cuántas veces dejas tú, hermano, que tu casa se permitan estas cosas? Que deshonren el nombre del Señor. Acuérdate, hermano, que la palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y muchas veces, hermano, preferimos la amistad con el mundo que hacer la voluntad de Dios. Cuando tú, hermano, te preguntas por qué está mi casa así, es porque tú has dado primero así despacio al enemigo. Y cuando ya menos vistes, está la puerta abierta totalmente, no a uno, a muchos que pasaron. Y que tú le diste cabida al enemigo. Hermano, es momento de que tú te levantes y tomes esa autoridad que Dios te ha dado, ese sacerdocio que Dios te ha dado, para que vivas en esa santidad. Porque muchas veces queremos que las señales nos sigan, como dice en, en la palabra de Dios, en Marcos 16, hermano. Marcos 16, dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Solo sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Van a decir amén, gloria a Dios, amén, amén. Todos quieren amén. Gloria a Dios. Todos quieren, no, todos hermanos. Yo los escucho como dicen amén, amén. Pero cuando Dios les pide santidad, no, amén, amén. ¿Verdad, hermanos? ¿Cómo nos cuesta, hermano, el ser obedientes? El ser eh, dados, como decía nuestro hermano Carlos. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos ofrendado, diezmado, hermanos, en estos tiempos? ¿Cuánto nos cuesta el darle a nuestro Dios de lo que Él nos ha dado, de lo que nos ha provisto? ¿Cuántos hemos sido agradecidos? ¿Cuánto hemos sido eh, bendiciendo a nuestros hermanos? Pero para lo que muchos han de pensar, ¿no? Como dice aquí la palabra de Dios, y lo estábamos leyendo, ¿no? Pendencieros, avaros. ¿Cuántos piensan que ven a un pastor y dicen, no, ese pastor se la lleva de pechito con los diezmos, ¿no? Yo les digo, yo muchas veces me pregunto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas han de pensar así, ¿no? Han de pensar así que eh, ahí es cuando para unas cosas ahí está el pastor, ¿no? Y para las otras, no está el pastor ahí, ¿no? Porque el ser un servidor de Dios, hermano, no es fácil. Cuando tú te pones a orar por tu familia, a interceder por tu familia, a orar por tu familia, a orar por los tuyos, hermano, ahora imagínate por una iglesia. Y si tú piensas que, o sea, es cierto, ¿no? El pastor va a dar testimonio de sus ovejas, pero tú vas a dar testimonio, vas a dar cuentas de los tuyos, de tu familia, de tus hijos, hermano. Aunque no digas amén y gloria a Dios, pero vas a dar testimonio, vas a dar cuenta. Y ahí no, y yo estoy seguro, hermano, que nuestro pastor, hermano, mm, cuando muchas veces quizás lo ves, hermano, desvelado, hermano, esforzado, que si Dios le permitió eh, años más para estar con nosotros, y damos gracias a Dios, hermano, es un llamamiento en el cual es lo mejor, hermano, que el mejor testimonio que nos puede dar nuestro pastor. Eh, el desgastarse para Cristo, el darle lo mejor para nuestro Dios, el hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Pero pensamos siempre en que, pues Él fue el que se metió en eso, ¿no? Ahí es su rollo, ¿no? Y pensamos, ¿no? Que cuando nuestro hermano muestra obediencia a un llamado. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos escuchado que muchos, cuando nos comparten, dicen, yo tengo un llamamiento a esto, ¿no? Yo tengo un llamamiento a aquello, ¿no? Y gloria a Dios. Pero ¿cuántos años, hermano, llevas con ese llamamiento? Y, y aún está enterrado ese talento o ese don. Seguimos esperando muchas cosas, ¿no? Muchos tiempos. Cuando el tiempo es que tú ya estés compartiendo, dando fruto. Y, y viviendo todavía en ese pecado, esperando todavía que Dios venga y lo quite cuando tú tienes toda la autoridad para despojarte
Dios nos ha hecho libres. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú eres libre por la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra verdad. Cuando vemos aquí la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado. ¿Cuántos son bautizados? ¿Cuántos que me están escuchando son bautizados? ¿Por qué no quieren ser bautizados? Ah, no, hermano, yo estoy muy chavo todavía, ¿no? Me falta por vivir, hermano. Los jóvenes. Y aún los chavorrucos, no, hermano, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, 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 hermano. No, yo sé lo que voy a meterme, yo sé en lo que voy a meterme, no, no, no. Déjame disfrutar un poco más. Cuando Dios nos olvidamos que Dios nos ha llamado a nosotros, Él nos escogió a nosotros, no a nosotros a nosotros mismos, y no nosotros a Él. Él nos escogió, Él nos llamó. Y hermano, debemos de tener ese entendimiento para que podamos ser obedientes. Como decía nuestro hermano Rogelio, ¿no? En sus prédicas, eh, que el domingo pasado nos estaba compartiendo. ¿Cuántos llevan ese matrimonio y no lo han arreglado? Dios está pidiendo santidad de su pueblo. Sin santidad nadie verá al Señor. Nos han estado diciendo, el Señor viene. ¿Y tú cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás todavía renuente? ¿No estás viviendo en santidad, en sacerdocio? Hermano, escuchamos estas palabras y son duras, porque sé que más el que no creyere, más el que no creyere será condenado. Hermano, dice la palabra que muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, permanezcamos en esa santidad. Busquemos la santidad, el esforzarnos por tener una comunión con Dios, por tener un tiempo de intimidad con Dios, porque, hermano, a nosotros como sacerdotes de Dios nos pedirá cuentas de cada uno, joven, mamá, papá, te va a pedir cuentas. Muchas veces preferimos ver televisión, matar el tiempo en lo que tú quieras, en lo que a ti te guste. Y ponemos en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar. Ya ni nos acordamos, ¿no? Y el Señor ahí se quedó, no sé en qué lugar se quedó, pero ahí se quedó. Ay, y ya cuando menos, ya ni te acuerdas del Señor. Ya, yo me levanté, está bien, ya me dormí. Cuando en todo momento, en toda acción que tú hagas, está Dios, está contigo, está ayudándote, te está viendo y quiere que estas señales a todos nos sigan, a todos sus hijos. Hermano, para hacer una oración, hermano, cualquiera, para decir un Dios te bendiga, muchos, para compartir un mensaje, también, para echar fuera un demonio, para vivir en santidad, para interceder, para pararse en las madrugadas a orar, para quedarse velando, para ser sobrios, prudentes, no ser adúlteros, para cuidar sus ojos,
cuidar tu corazón. ¿Cuántos hay de esos hermanos que queremos, anhelamos permanecer delante de Dios? ¿Cuántos anhelamos, hermano, cumplir los sueños de nuestro Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos anhelamos en nuestro corazón servir a Dios en santidad, en mansedumbre, en humildad? Necesito menguar, Señor, para que tú crezcas. Necesita menguar el viejo hombre, el rencoroso, el orgulloso, el vanidoso, el altivo. Muchas veces cuando piensas que viene una situación difícil a tu vida, dices, ¿y dónde está, Señor? Ahí está obrando. Ahí está en esa oración que tú le has pedido. Ahí está el Señor dándote más de Él. Dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Hermano, el Señor nos está diciendo en todo momento, regocijaos, gozaos. Cuando estáis pasando por diversas pruebas, regocijaos. ¿Por qué te lo digo, hermano? Porque quizás muchas veces como sacerdotes venga el desánimo a tu vida, venga quizá la prueba, venga la duda, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo muestra. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios, resistir al enemigo y Él huirá de nosotros. Hermano, debemos en todo momento caminar erguidamente, como lo decía aquí en lo que leíamos, ¿verdad? De Timoteo. Ser intachables y que ser de un buen testimonio. Lo dice en el 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en desacrédito y en lazo del diablo. Debemos de dar un testimonio, debemos de ser el testimonio, que cuando nos ven los de afuera, no, a ellos a lo mejor te pueden decir, yo lo vi haciendo esto, yo lo vi haciendo aquello, yo lo vi haciendo aquello. Cuando te ven a ti, hermano, no, sí, yo lo he visto que ha cambiado, yo lo he visto que no es el mismo, no es el mismo de antes, yo lo he visto que se comporta diferente, yo lo he visto que es diferente en lo que hace, glorificando a Dios, exaltando a Dios, hermano. Y un versículo antes dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Eso lo quiero compartir, hermano, porque muchas veces hemos visto en nuestra iglesia que el púlpito se da quizás para competencias, para buzón de quejas, ¿no? O sea, como, a mí no me pareció esto y yo lo digo. y quizás sea el buzón de quejas Maranata, ¿no? El compartir la palabra, ¿no? Cuando lo vuelvo a decir, ¿no? El celo por tu casa, ¿no? Y el celo por la casa del Señor. Porque el que queramos competir con otros hermanos, hermano, nos va a traer, hermano, no nos va a traer paz a nuestro corazón, no nos va a traer a nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los demás, una prosperidad, una unidad, sino va a traer desunidad, hermano. Y en todo momento debemos de orar, pedir la dirección del Espíritu Santo, que como tengamos, como dice la palabra de Dios, ahorita lo estamos leyendo, empecemos primeramente por nuestra casa, tener el celo de Dios por nuestra casa, y lo tengamos también para la iglesia, para que tengamos ese celo de Dios igual en la iglesia. Decir, oye Señor,
cómo se permiten estas barbaridades, cómo permitimos esto en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo permitimos esto cuando es la casa de Dios? Es lo mismo y debemos de guardar nuestras palabras, de pedir siempre el discernimiento, ¿verdad? Que aun cuando estemos muy enojados, ese discernimiento, ¿verdad? Que no caigamos en esa tentación de la enojo, de la ira. El enemigo quiere que caigamos en la ira, en enemistad, ¿no? Debemos de ser sensatos aún para hablar. Debemos de ser aún en todo momento sutiles para una exhortación. Porque aún escuchaba, ¿no? En estos días existe 3 puntos, ¿no? Cuando hay 2 personas que están en conflicto. Tu punto, el tuyo y la verdad. Y así es, ¿no, hermano? Hay distintas teorías, pero una es la verdad. Y la verdad es Cristo en nuestro caso. Que en todo momento tengamos esa mansedumbre, ese amor por crecer como hijos de Dios, como casa de Dios, como iglesia de Dios. Que podamos ser esos sacerdotes ministrando la presencia de Dios en santidad, caminando, hermano, erguidamente. ¿Qué es caminar erguidamente, hermano? Vamos a leer Levítico 26, hermano, 26, Levítico 26, hermano. Acompáñame a leer Levítico 26. Levítico 26, amén. Y el versículo, perdón, es el 12. El 12. Dice la palabra de Dios: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las conyundas de vuestro yugo, y os hecho andar con el rostro erguido. ¿Qué significa el rostro erguido, hermano? El rostro derecho, como le leíamos, ¿no? Hace un rato. Ser intachables. ¿Cómo camina alguien, hermano, que está triste? Se corva, camina encorvado. Como muchas veces cuando estás en un trabajo y te encuentran con las manos en las bolsas, que te dicen: no tienes ganas ni de trabajar, no tienes nada de hacer nada, ¿no? Porque tú tienes las manos en las bolsas, ¿no? Y la palabra de Dios nos está marcando: camina erguido, derecho, intachable, camina en santidad, que aún en tu modo de caminar demuestres paz, demuestres firmeza, demuestres tus ojos, tu cabeza firme, en santidad, en gozo, en la paz de Dios. Hermano, que nuestro caminar en todo momento sea nuestro erguido, firme, hermano, que no haya tacha en nuestra persona. Que cuando alguien te vea, hermano, no camines no por orgullo, no por vanidad, no por altivez, no, en victoria, como un hijo victorioso, caminando en victoria, como un hijo, como un hombre que está en Cristo, victorioso. Aún cuando estés pasando por pruebas, erguido vuestras cabezas, porque Dios te ha dado la victoria, hermano. Y voy a cerrar con este pasaje, Salmos 34, versículo 14, hermano. Salmos 34, versículo 14. Amén.
Salmos 34, versículo 14, hermano. Dice la palabra de Dios: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Hermano, se está resumiendo lo que estamos hablando. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Muchos la han encontrado la paz, pero no la han seguido. Muchos se han apartado del mal, pero han vuelto a hacerlo. Hermano, apartémonos del mal, permanezcamos haciendo el bien. Y los que hemos encontrado la paz, sigamos en esa paz. Sigamos esforzándonos en todo momento en ser sacerdotes agradables delante del Señor. Busquemos en todo momento el ser esos servidores en santidad, en obediencia, hermano. Yo te voy a invitar en esta hora, hermano, a que hagamos una oración, pidiéndole a Dios que Él sea quien en todo momento nos ayude a ser esos sacerdotes, caminando erguidamente, hermano, caminando, ser de una sola pieza, hermano, para cuando el Señor nos llame, hermano: Señor, aquí está tu siervo, toma mi mano y llévame a tu presencia, porque es mejor estar en la presencia del Señor. Pero si el Señor nos mantiene a ti y a mí en este tiempo aquí, es porque el Señor quiere que demos más fruto. Y buen fruto, hermano. Vamos a orar para que Dios sea obrando. Dios, en esta hora te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces, Señor, te hemos fallado como ese sacerdote que tú buscas que seamos. Perdónanos, Señor, por no ser esforzados, por no ser valientes. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no somos, Señor mi Dios, aptos para enseñar. Somos orgullosos. Pero te pedimos en esta hora, Señor, que tú limpies nuestros corazones, Padre. Nos ayudes a vivir en santidad. Quita todo aquello que esté estorbando, Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. En cualquiera de áreas que estemos fallándote, Padre, que estemos entristeciendo al Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, que tú te exaltes, Padre. Señor, glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, toca a cada uno de mis hermanos con tu fuego purificador. Que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, que, Señor, todo pecado, Señor, toda maldad, Señor, Padre, seas tú consumiéndola, Padre. Que seas tú, Señor mi Dios, tomando más de nosotros, Señor. Dándonos más de ti, Señor mi Dios. Que seamos menguando para que tú crezcas, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que tú te glorifiques, Señor. Que tú te exaltes, Padre. Seas rompiendo cadenas, Señor. Seas tú, Señor mi Dios, rompiendo ataduras, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú reprendiendo espíritus, Señor, familiares, ancestrales, Señor. Seas tú quebrantando brujerías, hechicerías, palabras de maldiciones, Padre. Te pedimos perdón por todo pecado, por toda puerta que hayamos abierto al enemigo. Y te pedimos que tú cierres toda puerta, Señor mi Dios, que hayamos abierto, Padre, y que haya entrado estos espíritus inmundos, Señor, a causa de nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, que limpies nuestras vestiduras, nos ayudes a vivir en santidad, en ese sacerdocio que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en santidad. Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes, Señor, a agradarte. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú lo has hecho todo, Señor. Tú pagaste por nosotros y te damos gracias, Señor.
Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes en todo momento, Padre, a que ese gozo, Señor, el gozo de tu salvación, Señor mi Dios, esté en cada uno de nuestros corazones. El gozo del Señor es nuestra fuerza, Señor, y nadie nos arrebatará. Tu palabra dice, nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Somos tus ovejas, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor mi Dios. En ti estamos confiados. En ti estamos, Señor mi Dios, Padre, confiados. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por este tiempo. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Y hermanos, esforcémonos por vivir en santidad. Dios les bendiga, mis amados. Amén.